lectura de la palabra de Dios. Eso me da mucha emoción. Dios está de testigo. Anoche, ya un poco tarde, me dijeron que iba a estar por la mañana leyendo la Biblia y no dormí bien, porque estuve ya pues pensando, pidiéndole al Señor. Solo recordé a aquel rey que tomó provecho de una experiencia de insomnio y le fue de mucho beneficio. Así de que pues el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes un pasaje y espero, hermanas, que usted ponga la más fina atención. En realidad esta mañana es trascendental en su vida. Puede cambiar el rumbo eterno de muchos en este lugar, de tal forma que yo le suplico en el nombre de Jesús que ponga mucha atención a los pasajes que voy a compartir con ustedes. Una de las cosas que a mí más me cuesta es poner un nombre a los sermones. Casi no lo acostumbro, o no ha sido esa mi costumbre. Sin embargo, en esta mañana pienso que hay un tema que encaja de una manera muy apropiada a lo que vamos a compartir. Y el tema de nuestra meditación se llama así: las crisis del creyente glorifican a Dios. Las crisis del creyente glorifican a Dios. Quizá, hermanos, hermanas, me diga que no es el momento más apropiado para hablar de crisis. Estamos plagados de ellas, de diferentes temas, de diferentes tipos. Pero ante la dificultad, el peor error que podemos hacer es ocultarnos, escondernos. Dicho sea de paso, hermanos, yo quiero recordar que el Señor no nos manda ni aprueba que los creyentes huyamos de las crisis. No. El Señor no está de acuerdo con que los creyentes huyamos de las dificultades. Es más, el Señor nos manda a que confrontemos las dificultades en su nombre poderoso. Entonces, yo espero que alguna palabra de lo que vamos a decir le sea de bendición en su vida. Porque las crisis al presente nos afectan a todos, todos nos afligimos. Y cuando yo digo todos, hablo de creyentes y no creyentes. Ahora, entre los creyentes, cuando Dios permite una crisis en nuestra vida, pero cuando llega Dios al final de ese proceso, es entonces cuando la dificultad produce fruto. Pero hay que pasar por el proceso. Hay que pasar por el proceso. Pero al final podemos con toda claridad, hermanos, visualizar lo que Dios quería convivir. Yo quiero que leamos un pasaje. Espero que con este pasaje usted logre visualizar la razón del tema. El tema dijimos que es la crisis del cristiano glorifican a Dios. Y para que vayamos entendiéndolo muy bien, yo necesito que desde la lectura del pasaje usted logre atinar, usted logre relacionar el nombre de esta meditación. Entonces quiero suplicarle que leamos en el Evangelio de Juan,
Que a usted no le molesta, hermano, solo vamos a leer 4 versículos, pero si usted quiere nos ponemos de pie un ratito mientras leemos los versículos y ya luego pues toma su conversación. Entonces vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo número 11, versículos desde el número 1 al número 4, solamente esos pocos versículos. Dije Juan 11, del 1 al 4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Ahí hay una frase explicativa, está pareadita, está entre paréntesis. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Repitamos esas frases, hermano. Mi Biblia es linda porque en rojo aparecen las palabras de mi Señor Jesús. El Señor Jesús, el versículo 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Ahora sí, hermano, puede tomar su asiento. 3 puntitos, espero yo agotar en los minutos que usted me va a dar permiso de hablar. 3. Número 1. Y este es un hecho, hermano. Esto es una causa por la cual tenemos que pasar. Y el punto número 1 es que el cristiano fiel sufre penalidad. El cristiano fiel sufre penalidades. Yo escuché una ilustración que si usted le sigue la hebra, le va a encontrar sentido muy rico. En un pequeño pueblo, en un poblado, o sea, en una comarca, pueblecito pequeño, allá en los Estados Unidos, había un pastor. Y resulta que al pastor le nació un hijo enfermito, con una enfermedad de tipo congénito. Entonces, por estar en un pueblo pequeñito, en el hospital se dieron cuenta de quién se trataba, que era el hijo del pastor de la iglesia del pueblo. Y 18 trabajadores del hospital, enfermeras, médicos, trabajadores de limpieza, quisieron ir al hospital el domingo siguiente del nacimiento del bebito enfermo, pero con un espíritu crítico burlesco, le llamo yo. Querían ir a oír la reacción del pastor.
ya que le había nacido un hijo enfermito. Y llegaron a la iglesia, 18, número, una situación que aconteció. Cuando el pastor abordó el púlpito, el pastor dijo: ha venido a este mundo el más grande misionero que yo he conocido. Ha nacido el más grande predicador que yo alguna vez haya conocido. Porque resulta que con día de nacido trajo a 18 amigos al templo. Las 18 personas, hermano, aceptaron a Cristo ese día. Al día siguiente, el niño se murió. Pero cumplió su misión. De una o de otra forma, los creyentes sufrimos penalidades, dificultades. La familia entre la cual se da este caso que hemos leído es una familia piadosa. Si hay una familia que yo admiro en toda la Biblia, con la cual yo quisiera identificarme, es precisamente esta familia. La familia de Lázaro, cuyas hermanas son María y Marta. Una familia piadosa. Imagínese usted qué privilegio más grande, maravilloso. Esta casa de María y Marta era el lugar de sustento y de descanso en la vida ministerial de Cristo. ¡Qué privilegio! Y uno se siente honrado, hermano. Si un hermano toca la puerta donde vivo y me dice: hermano, vengo a almorzar con usted, hombre, yo me siento honrado. La confianza que ese hermano me tiene me hace sentir bien. No me anduvo preguntando. Y él dijo: vengo a almorzar. Y es un honor, es un privilegio. ¿O acaso usted no le hace sentir bien el hecho, hermano, que un hermano sienta confianza en usted? A mí me hace sentir bien. Los hermanos diáconos y todos los hermanos, no solamente los líderes, todos los hermanos que somos parte de esta iglesia. Yo me siento bien que los hermanos sientan confianza en mi persona. Pero imagínese usted qué privilegio. Tratemos de meternos en esta historia. Qué privilegio más precioso que esta familia era la que hospedaba a Cristo en su ministerio. Es la casa de sustento y descanso en la vida ministerial de Cristo. Es precisamente esta familia en donde se da aquel acontecimiento, en donde se pone de relieve la diferencia que hay entre las dos hermanitas, Marta y María. Usted recuerda que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 10, está ese pasaje famosísimo que se usa mucho cuando hay cultos de la sociedad femenil, y ese pasaje famoso, emblemático, diría. Le dijo el Señor a Jesús: Marta, Marta, afanada y turbada
tortillitas son calientitas. Los hermanos que les gustan. Y ahí es donde la hermana puede hacer que le echa pellejo a la tortilla. O sea, la casa que hospedaba a Cristo se convertía pues en una casa llena de afán. Y no escatimaban esfuerzo. Porque hay otra clave, o hay otro elemento que nos hace pensar en la devoción de aquella mujer. Mire, en el Evangelio según San Juan, solo escuches y usted trate de grabarse la cita si quiere. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, esta familia no andaba midiendo esfuerzos de ningún tipo. Dice que María, una de las integrantes de esta familia, la hermanita de Marta y de Lázaro, en una oportunidad que Cristo llegó, tomó un frasco de perfume que valía 300 denarios. Por favor, hermano, 300 denarios. Con el precio de ese frasco de perfume, había suficiente para pagarle un año de trabajo a un jornalero y más. Y mantuvo escatimando esfuerzos esta mujer en beneficio del Señor. Pero hay un dato puntual. Cristo amaba a esta familia. Y ahí sí, quiero suplicarle que revisemos el capítulo 11, versículos 3 y 5. 11, 3 y 5. Dice, mire, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, oiga, cómo hermosea las palabras, cómo tratan de robar la atención a Cristo, para que Cristo se interese del caso. Y le dijeron: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Pero mira el versículo número 5. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Qué lindo esto. Aquí la Biblia no nos deja espacio para duda. Esta familia es una familia amada por Cristo. Pero en medio de esta familia amada por Cristo hay una crisis. ¿Y cuál es la crisis? Una enfermedad grave. Grave. Una enfermedad grave. Óigame bien, hermano. Y entramos al punto número 2. Oiga este principio. A mayor gravedad de la crisis, más elevada la gloria para Dios. Espero que nos entendamos. A mayor gravedad de la crisis, más elevada la gloria para Dios. ¿O tendrá la misma repercusión que Dios me sane de una gripe a que me sane de un cáncer? Si yo para la gripe ni me trato, hermano. Pregúntele a mi esposa qué me hace. Una limonada caliente con miel y se acabó. Es más, ni oro. Y si acaso caminando le digo al Señor: Señor, ya no aguanto la garganta, quíteme. Pero el Señor de usted lo trata. Porque trato de usted a mi jefe. Señor, ya no aguanto, quíteme, que hoy tengo que hablar, tengo que trabajar. Pero hasta ahí. La repercusión de una gripe y el hecho que Dios me sane será la misma repercusión de que Dios me sane de una falla renal, de un soplo en el corazón, de una espina dorsal bífida. No es igual. Por eso se establece el principio en el punto número 2. A mayor gravedad de la crisis, más elevada la gloria para Dios. Ahora, hermano, crisis, aquí nos puede abundar para hacer una lista de ellas. Yo no sé. Aquí pues la crisis es una enfermedad. Como dice claramente en el versículo número 3, cuando le mandó la razón las hermanas y le dijeron: Señor, aquí el que amas está enfermo. Aquí hay una dificultad, aquí hay una crisis. Aquí
decirle esto, mi hermano, por favor. Dios tiene una cualidad, y la cualidad es que Dios es omnipotente. ¿verdad? Dios es omnipotente. Diccionario: todopoderoso. Para Dios no es un límite el tiempo. Como ya lo hemos dicho. ¿Y usted cree que Dios en su casa tiene un gran reloj como aquel? ¿Cree usted que Dios tiene un calendario? Ya estoy en agosto. Ya bajé las 12. Cuesta entender, hermano, pero para Dios no existe el tiempo. Eso no existe para Dios. Grábeselo. El tiempo no existe para Dios. No existe. Esa es una limitante nuestra, de los humanos, de los creyentes. Las muchachas se desesperan. Ya tengo 25 años y nadie me dice hola. Bueno, si yo me desesperaba, pues. Yo conocí a mi esposa cuando tenía 26 años. Y yo creo que no hay lugar más feliz que el mío en este pueblo. Así se lo digo. Sí. Para Dios no existe el tiempo. Para Dios no existe el tiempo, porque Dios es omnipotente. Para Dios no existe la distancia. Para Dios no existe la distancia. Eso no existe para Dios. Para Dios las circunstancias no son difíciles. Dios ve una gripe como ve un cáncer. Dios ve un dolor de cabeza como ve el lupus. Dios ve una deuda de $5 como una de $25,000. Dios ve una casita pequeñita como un edificio. Dios ve una carreta como una Hummer. Para Dios no existen las circunstancias. Es que nosotros pedimos a Dios con la vara que nos miren a nosotros. Dicho en buen salvadoreño, subestimamos el poder de Dios. ¿Cuál es su dificultad, hermano? ¿Cree usted que Dios, aquí es una enfermedad? ¿Cree usted que Dios ya no puede tratar su matrimonio? Sí, porque hay hermanos que ya consideran mejor separarse. Porque dice la hermana, es que además yo este viejo ya no lo quiero. O lo contrario, hay esposos que ya le dieron a su mujer, pero es que yo no siento que te quiero. Yo con Juan. Eso me terminó, ¿verdad? ¿Cree usted que Dios no puede levantar eso? Si Dios es omnipotente. ¿Usted cree que su deuda lo tiene condenado? Yo tenía un crédito de 2. ¿Y sabe qué hacía? ¿Y qué sigo haciendo? Porque me falta uno. El papel que me mandaban de ese banco, ladrón, me lo llevaba para mi Getsemaní, porque así se llama, cuando yo me arrodillo. Y con el papel doblado, sin abrirlo, porque no me gusta ver las ingratitudes de esos ladrones, lo ponía donde yo me pongo a orar y le ponía las manos encima del papel. Y el Señor me libró. Y le sigo orando por otro, más grueso. Y el Señor me va a librar. Y ahí le cuento cuando lo haga el Señor. Inútiles que me quieren condenar a 27 años. ¿Cómo que si no tengo un papá rico? Quizás su crisis, hermano, sea esta dificultad. A veces yo digo, Señor, ¿y hasta cuándo para esta cosa, pues? ¿Hasta cuándo? Y los casos abundan.
y parece interminable. Una situación delincuencial a veces abruma, aflige, y en oración uno se angustia y se desespera. Y cuando de repente ya la dificultad va tocando en nuestra casa, nos sentimos más ofuscados y más entornados. Pero esta situación del Señor hoy mismo le pone alto. Es más, el Señor usa las crisis para tocar a la gente dura. A saber cuánta gente le ha creído a Dios, y fue necesaria esta dificultad que vivamos para que la gente le crea a Dios. Entonces, yo no sé cuál sea la crisis, la dificultad suya. Yo no sé cuál sea el problema. Y mire usted, a mí me admira y me quedo perplejo estudiando dos versículos de la reacción del Señor. Quiero pedirle que por favor repasemos la lectura, siempre en el capítulo número 11, pero los versículos 6, 7 y 8. A mí me interesa que veamos la reacción de Dios, la reacción de Cristo ante las dificultades. Vea usted, dijimos siempre en nuestro pasaje de estudio, capítulo 11, pero los versículos 6, 7 y 8. Oiga esto. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Supongamos, hermanos, para pensar, ¿cómo reaccionaría usted en una dificultad? ¿Cómo reacciono yo? Bueno, voy a plantear un estudio de caso que tenga que ver con este servidor. Vamos a suponer que yo me encuentro en el banco de allá de San Miguel, donde me pagan mi mes de trabajo. Y después de esperar una larga cola de unas 20 personas, ya solo me falta una persona para que me den mi salario. Y ando completamente lavadito, así como terminamos los meses. Lavadito. Pues de hecho, ya he puesto bien de moda eso de los aumentos salariales. Y andamos lavaditos. Y una persona, y ya tengo el DUI listo, como así hace, el DUI ya está listo. Y me cae una llamada. Hermano o fulano, su esposa en el trabajo se resbaló, se golpeó la parte de atrás de la cabeza y está inconsciente. Adivíneme, hermano, ¿cómo reacciona? Que Dios que me socorra, porque no sé lo que me puede pasar en esa moto en el camino. Salgo como que soy loco, y lo que iba a recibir allí que quede. Y usted puede contar su experiencia también, o cómo usted reacciona. Pero miremos a nuestro Señor. Interesante. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Con esta cosa que se han puesto tan de moda los accidentes de tránsito, porque combinan el volante con el alcohol, leí una noticia ahora en la mañana que decía que cada minuto, cada segundo es de mucho valor para esa gente que va a auxiliar a esos que se accidentan. Cada segundo cuenta, porque puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, cuando vemos la reacción de Cristo ante aquella crisis, alguien puede decir, alguien que no conozca a mi Señor, qué negligente el Señor. Pero nosotros los creyentes decimos, es que tiene control total. O sea, depende de quién vea la actitud de Cristo, hermano. O negligencia o control total. Lo segundo sabemos nosotros. Aquí está. Control total. Hay un hospital famoso en nuestro medio, que es famoso por casos como este. Un amigo se accidentó en una motocicleta, cerquita, y fue al hospital, famoso. Yo le he dicho no. Y en el hospital famoso dicen que le dieron una cosa y lo chuponearon y le dijeron, vaya, está. Y resulta que el muchacho tenía comprometido un pulmón.
negligencia. Allí no hay control total. El que puede ver el interior y puede atinar que alguna dificultad hay, solamente el Dios omnipotente. Porque Él tiene control total. Ya prácticamente ya me cansé de que a mi esposa le salgan siempre disparados esos exámenes que se hacen cada 2 meses. Siempre el TSH le sale disparado. Y ahora en la mañana le digo al Señor, Señor, ya basta. Sí, porque quiera hacer o no, yo quisiera que esto saliera en el rango. De 0.3 a 3.04 se le dispara a 24. Pero el Señor tiene control total. Control total. Ahora, el propósito de Dios en lo que pasaba aquí, en medio de esta familia, era glorificar a su Hijo. Como dice el versículo número 4, que es el versículo columna vertebral de nuestra reflexión. Porque Cristo, al oír de aquella enfermedad, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, yo le pregunto, hermano, ¿sabían estas mujeres lo que Cristo dijo? Hombre, si estaban a 2 días de distancia. La distancia entre la mujer y Cristo era como la distancia entre la nariz y la punta del dedo gordo del pie. Estaban lejos. Tampoco yo sé ni oigo lo que Cristo tiene en sus planes para con mis dificultades. Y eso es lo que a mí me aflige, que no puedo oír. Si yo pudiera oír, yo diría como aquel calma que no hunde el pánico. Pero si yo dijera calma que no cunde el pánico, mi fe se mantiene en el mismo nivel, reposadita ahí mismo. Pero resulta que por no saber el plan de Dios, mi fe crece y crece y crece y crece con cada oración, con cada pedimento, cada vez que me acerco a usted para decirle, hermano, ore, y el Señor va respondiendo y enseña un resultado y enseña otro, y la situación mejora y mi fe se robustece, crece y se engruesa, mejora. Por eso es necesario el proceso. Es necesario el proceso. Ahora, el Señor no nos deja en la crisis. Por favor, hermano. El Señor no nos deja en la crisis. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que nosotros muchas veces no podemos visualizar a los ángeles vestidos de gente que Dios nos manda. Eso es lo que pasa. Que muchas veces no sabemos identificar a los ángeles que Dios viste de gente. Estaba leyendo yo una experiencia de una profesora. Una profesora que llegó a dar clases a un grupo de 5º grado, unos alumnos de 5º grado. Y desde el principio, la profesora estigmatizó a un niño llamado Pedrito. Ahora leí esa experiencia, muy buena. Y le dijo la profesora a su grupo: yo soy igual con todo. Y desde el primer momento le puso el ojo a Pedrito como un estudiante negligente, como un estudiante poco estudioso, como un estudiante indisciplinado, y dice que le daba placer ponerle los rayones de falla, 0, no sirve, 2. Ese es el placer de la cosa. Resulta que leyendo el historial, como en unas escuelas llevan historial de los alumnos, la primera maestra, la maestra de primer grado, en su hoja de vida de Pedrito, decía: Pedrito es un estudiante excelente, sobresaliente, bueno, responsable, bueno. Pero la segunda maestra, la hoja de vida del siguiente grado decía: la mamá de Pedrito se ha enfermado. Y Pedrito comienza a mostrar una conducta que mente. La siguiente maestra escribía: Pedrito ya no es el niño que solía ser, su mamá se murió. La siguiente maestra decía: Pedrito es un estudiante que no responde, que no es bueno. El conocer aquel caso, a la maestra le tocó
que en una fiesta de Navidad todos los niños le llevaron regalos a la maestra. Regalos envueltos así bonitos, como de simán. Bonita la caja, que uno ahí pide gusto, ¿verdad? La cajita dura, y uno va ahí a que se lo arreglen, y el papel bonito. Todos llegaron, pero Pedrito llegó con un cartucho. Y dentro del cartucho había un brazalete que le faltaban unas piedritas y con un frasco que solamente tenía la cuarta parte del perfume. Y todos se reían de Pedrito, haciéndole burla. Y la maestra, para desvirtuar el comportamiento de aquellos, tomó el perfume y se lo puso. Y se le acercó Pedrito y le dijo: maestra, usted ahora huele como mi mamá. Pasaron los años y Pedrito quedó marcado por la maestra. Cuando Pedrito terminó su secundaria, le mandó una carta diciéndole: quiero decirle que usted ha sido mi mejor maestra y ya terminé la secundaria. Cuando salió de su bachillerato, le mandó la carta y le dijo: con dificultad, pero terminé mi bachillerato. Llegó un momento en que ya se identificaba como el doctor Pedro Palmares y le dijo: maestra, siempre la recuerdo como mi mejor maestra. Un par de años después le mandó una invitación y le dijo: maestra, he conocido a una muchacha y quiero que usted ocupe el lugar de mis padres, porque mi papá murió también y ya sabe lo que me pasó conmigo. Esa mujer fue un ángel en la vida de Pedro. Pedro la identificó. ¿Acaso usted nunca ha identificado los ángeles que Dios le manda? Una enfermera, un amigo lejano, una persona sencilla que pasa por el camino, como aquellos que en la borrasca no sabían si era Cristo o era un fantasma. No lo identificaban, pero Cristo les dijo: no tengan miedo, que yo soy. No me confundan, yo soy, porque no te puedo dejar solo. He prometido no dejarte ni desampararte, y promesa de Dios es promesa de Dios. Ahora, en las crisis, estaba pensando ahora en la mañana que hay una combinación perfecta, que los creyentes deberíamos apropiarnos de ella. Hay una combinación perfecta. Vea por favor, hermanos, yo quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a terminar ya rapidito, perdón. Pero yo quiero que veamos Salmo capítulo número 42. Salmo 42, versículo número, vamos a hacer un ejercicio, ayúdenme ahí por favor. Salmo 42, primero el versículo número 5. Oiga lo que dice este versículo, 42, 5. Lamento que el hermano no pueda poner juntitos ahí 3 versículos, pero vamos a hacer el ejercicio. 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mando mucho dinero.
Pero si me encuentra una palabra diferente entre los tres versículos, le regalo dinero. Mando mucho dinero. No la va a encontrar. ¿Por qué será que el Señor enfatiza tanto la paciencia? ¿Por qué el Señor insiste tanto en que seamos pacientes? A mí me parece que la victoria del cristiano implica paciencia, fidelidad, oración. A mí me parece que la victoria del creyente requiere tres ingredientes: paciencia, fidelidad, oración. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por este día. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, porque mientras hay vida, hay esperanza. Gracias, Padre, porque nos enseña en medio de la crisis a salir adelante. Yo quiero suplicarle, Señor, por el amor que usted me tiene, que mire a su pueblo. Por el amor que usted me tiene, Señor, mire a su pueblo. Yo no sé cuál es el problema de cada hermano. No sé cuál es la dificultad. Quizá hay un matrimonio que se está quebrando, Señor. Quizá hay alguna amenaza. Quizá la delincuencia está haciendo daño acá entre su pueblo. Reprendo el demonio de delincuencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Y recuerdo que usted nos ha hecho más que vencedores. Quizá hay una enfermedad, Señor, que todavía no está diagnosticada. O quizá hay un problema de enfermedad ya manifiesto. Toque, Señor. Toque esos cuerpos, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret le pido que toque esos cuerpos. Cáncer, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Me oí bien? Te reprendo en el nombre de Jesús, cáncer. Enfermedades renales, en el nombre de Jesús, te reprendo. Problemas psicológicos, en el nombre de Jesús, te reprendo. Problemas íntimos, en el nombre de Jesús, te reprendo. Problemas con los vecinos, en el nombre de Jesús, lo reprendo. Problemas de incredulidad entre los hermanos, lo reprendo en el nombre de Jesús. Compulsiones en la juventud, la reprendo en el nombre de Jesús. Fuera compulsión, en el nombre de Jesús. Te estamos hablando a ti, a vos, pecado, maldad, enfermedad. Y te recordamos que el Cristo de la gloria es vencedor.
bendiga.